Hola, 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 muy buenas tardes. Dios los bendiga grandemente. Amén, bendiciones. Buenas tardes a todos los hermanos, aquellos que están a punto de conectarse. Aquí vamos a esperar para no hablar solo, Amén. aunque es el principio del video. Esperar que los hermanos se vayan conectando mientras mi esposa comparte el link. Ahí ya está la hermana Susi Bellini conectada. Dios te bendiga, Susi. Amén. Grandemente. Y vamos a ir viendo hasta medida que se vayan conectando. Así que le damos la bienvenida. O usted nos da la bienvenida a nosotros, porque están abriendo la puerta a sus hogares. Nosotros aquí en nuestro hogar también salimos con la señal, pero si usted no abre la puerta a su hogar, nosotros no podemos entrar. Así que es una forma de que usted nos reciba allí en su hogar y que podamos entrar y compartir con usted. Ahí está Walter. Saludos, Amén, Walter querido, Dios te bendiga. Y estamos aquí una vez más con este programa, se podría decir, ¿no? Que se llama el maná diario, el maná diario que podemos alcanzar a cada uno de ustedes. Así que bueno, vamos a tener un tiempo en la palabra del Señor, donde vamos a estar hablando de Él. Y el Señor viene hablando, bueno, ayer habló muy fuertemente a través de la iglesia de la Odisea, ¿no? Que es la iglesia apóstata, la iglesia de los últimos tiempos, pero todavía queda remanente de lo que es la iglesia de Filadelfia, ¿no? Amén. La iglesia de Filadelfia todavía hay parte de esa iglesia en estos tiempos también. Son aquellos que siguieron la enseñanza de esa iglesia y que hoy están dentro de la iglesia de la Odisea, ¿no? La iglesia de la Odisea es la iglesia apóstata, es una iglesia que se ha metido en el mundo, se ha mezclado con el mundo, donde nosotros vemos, si usted lee la iglesia de la Odisea o busca estudios en internet, verá de que no es que es una ocurrencia nuestra esto, es la iglesia de los últimos tiempos, donde va a haber falsos pastores, falsos profetas, donde el interés es la posición económica y el interés es también las riquezas, la gloria del hombre. Y bueno, y en estos días hemos estado hablando con hermanos, y estos bendiciones Matías, bendiciones Joana, Lucas, Dios te bendiga. La hermana Janet, la hermana... Saludo a Lauri y a Luzmila, extrañamos a Luzmila. La hermana María Angélica Damasio, Dios la bendiga, hermana. Amén. La hermana Carmencita, Alfredo, Dios los bendiga a ustedes. Amén. Qué bueno que puedan compartir con nosotros, ustedes de ese lado, nosotros aquí, poder compartir una palabra, un alimento. Amén. Realmente. La hermana Graciela pide oración, así Amén. Que la vamos a ir anotando para el final, cuando terminemos. Tenemos bastantes pedidos de oración y bueno, vamos a seguir orando, seguir orando por el pueblo de Dios. Tenemos la oportunidad de llegar a muchos hermanos y de poder ayudarlos. Y así como hablaba con un hermano hoy temprano, de poder llevarle un mensaje de esperanza, y aunque no esté cerca, Joana dice que nos extraña. Amén. Nosotros también los extrañamos. Aunque no esté cerca, podemos orar a través de las redes. ¿Por qué? Amén. Porque el Espíritu Santo no tiene límites. Dios no tiene límites. Amén. La oración del justo tiene poder. Así que, y nosotros no es porque seamos justos, nosotros por nosotros mismos, sino que somos justificados. ¿Por quién? Por Cristo. Amén. A través de Él Dios nos ve justo, nos ve justificados. Y entonces podemos decir de que la oración del justo tiene poder por Jesucristo, porque es siempre en el nombre de Jesús. Entonces no es nuestra justicia, no es nuestra sapiencia, ni nuestra pureza, ni nuestra santidad, porque nosotros estamos todos los días pecando y buscando de no hacerlo, pero lo hacemos, ¿no es cierto? Qué bueno es que tenemos la oportunidad de recurrir al Señor para que Él nos perdone. Amén. Amén.
Amén. Es una realidad, bueno, la palabra de anoche fue fuerte, pero realmente es lo que el pueblo de Dios necesita, hermano. Y en esto no hay que pedir disculpas ni nada, porque la palabra viene así, es palabra de Dios, y nosotros no tenemos que pedir disculpas por predicar la palabra de Dios, la doctrina pura como está acá en las Escrituras, sin añadirle ni sacarle. Y bueno, es el mensaje que Dios quiere que prediquemos. Sabemos de que no hay mucha gente que predique, digamos, para estos tiempos. O sea, sí hay predicaciones, digamos, del Apocalipsis. Si usted pone el título abajo, tiempos finales, como título, y van a entrar un montón de personas, porque las personas en el mundo están, los creyentes, ¿no? Estamos hablando de la iglesia, ¿no? Están expectantes de ver qué está pasando, tienen temor, entonces buscan en YouTube tiempos finales, Apocalipsis, y va a saltar este tipo de predicaciones. Pero en este tipo de predicaciones hay de todo. Están los tiempos finales, los que hablan de las conspiraciones, la nueva era, el Papa, todo ese tipo de cosas, que son cosas que pueden ser ciertas o no, pero a nosotros no nos tiene que interesar. Acá lo más importante es que la palabra de Dios se está cumpliendo todas las promesas y las profecías que están aquí en la palabra de Dios, se han cumplido todas, hermano. Las que no se cumplieron es porque no llegó el tiempo, pero todo se cumplió. Igualmente, ya cuando el Señor en la cruz del Calvario dijo consumado es, ahí ya el Señor estaba dando por terminado todo, de principio a fin. En realidad está todo hecho. Pero nosotros no lo sabemos, nosotros lo tenemos que ir viviendo paso a paso. Y como dice la palabra también, que en el mundo tendremos aflicciones, y vamos a seguir teniendo aflicciones, vamos a seguir pasando pruebas, luchas, dolencias, enfermedades, problemas en la economía, falta de trabajo, no sé, peleas con nuestra familia, contiendas, todo parte de la vida cristiana. Pablo en sus prisiones, las mejores cartas de Pablo, las mejores palabras que escribió Pablo fueron bajo el yugo de estar preso, ahí en los calabozos es donde Pablo glorificaba el nombre de Dios en medio de las pruebas. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros si estuviéramos en este momento presos? Y estaríamos quejándonos, llamando a los medios de comunicación, a los canales, qué injusto que me metieron preso, y sin embargo Pablo no hacía nada para defenderse. Él lo único que quería era que el Evangelio sea predicado, y realmente el Evangelio fue predicado. Así que bueno, gloria a Dios. Le damos la bienvenida al hermano Tito. Bienvenido, hermano. Amén. Pastor Juan Carlos Mesia, Dios te bendiga, Juancito. Hermana Graciela, Dios te bendiga. Vamos a estar orando por la hermana de tu nuera, que me has pedido oración. Por Johnny, Dios te bendiga, Johnny, bendiciones. Y bueno, por todos los hermanos que se van a ir agregando. Así que bueno, el alimento es algo necesario, hermano, realmente. ¿Sabe cómo nos damos cuenta? Porque cuando terminamos de hacer el vivo, nos queda como un vacío, ¿no? Un gozo de haber dado la palabra, pero también un vacío, ¿no? Porque es como que decimos, bueno, ¿cuándo llegará mañana, ¿no? Para volver a compartir. Es como cuando comemos todos los días, ¿no? Siempre estamos pensando cuando nos levantamos a la mañana, ¿qué vamos a hacer de comer hoy? Bueno, esto es lo mismo, es esa ansiedad que tenemos por volver a compartir la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, pero o sea, todos los días no son buenos, hay días que son buenos, días que son malos, hay días que uno se levanta desanimado, hay otros días que se levanta mejor, hay días que está contento, otros días está medio triste, porque uno extraña la iglesia, extraña a los hermanos, extrañamos a la familia, Nosotros extrañamos a nuestro nietito, que no lo podemos ver solamente a través de una videollamada o cuando fuimos a su casa a través de un vidrio, y sí, es para llorar, nos hace llorar, porque él hace puchero y porque él llora, porque nos estira los bracitos porque no nos puede tocar. Y a usted le pasará lo mismo con sus nietos, con las personas que usted no ve, y con los hermanos de la iglesia también. Quisiéramos agarrar y decir, vamos a romper esta cuarentena, nos vamos a abrazar todos a la iglesia. Pero bueno, no podemos, ¿no? No podemos. Ver qué dice el pastor Mesia. Dice, apenas estamos en principios de dolores, y lo que Pablo dijo, la apostasía se lleva a Cristo a la iglesia, y ahí es el advenimiento del anticristo, no antes ni tampoco la marca, claro, para aclarar, ¿no? Porque hay mucho movimiento decir que, bueno, que va a venir el anticristo y después nosotros nos vamos a ir. No, eso no es bíblico. Johnny dice,
Bueno, pide oración por una amiga, Estela, una hermana de Colores de Vida, la compañía de teatro. La saltaron. Bueno, vamos a estar orando, ya lo pongo acá, orar por Estela. Amén. Y bueno, así, ¿ve cómo van llegando los pedidos de oración? Eso es lo que más nos gusta, nos encanta. También orando por un hermano de allí, de la ciudad de Madariaga. Es un contacto del hermano Gustavo Pérez, él, bueno, de una persona que él la alcanzó allí, bueno, se estaba congregando en la ciudad de Madariaga, y bueno, él también pidió oración por su familia. En este momento está sin trabajo, necesita... Bueno, estuvimos charlando un buen rato, y bueno, a veces la sorpresa es de que a veces los hermanos no pueden entender, si cómo puedo hablar con el pastor. Somos hombres comunes y corrientes, usados por Dios, sí, usados por Dios, pero es para su gloria. Amén. Y tenemos la oportunidad de poder servirle, ¿no? Y a veces no tendría que sorprender, ¿no? Pero sorprende. Hacia nosotros hace muchísimos años, ya más de 20 años, cuando queríamos, ya en ese tiempo queríamos hablar con el pastor, teníamos que sacar turno y a veces eran para 3 meses o más. Y hoy, creo que en esa misma congregación, para sacar turno, no sé si te darán un año, y te va a dar turno para hablar con aquellos que sean pastores de adentro de la congregación o líderes específicos, sino los demás tienen que hablar con los pastores de pastores, con el líder del líder, y no van a llegar nunca al consejo pastoral. Y eso es tremendo. Yo siempre digo esto, póngale que usted viene y dice, necesito hablar con el pastor porque es de una decisión que tengo que tomar, porque si no, ya mañana me separo, me divorcio. Así que quiero hablar con el pastor. Y bueno, a ver, entonces entra a buscar y te dice, bueno, venga dentro de 3 meses. Dentro de 3 meses vos venís, tal vez ya con una nueva compañera, porque te divorciaste de esa y te juntaste con otra. Porque no recibiste a tiempo el consejo de parte de Dios, porque la palabra de Dios es lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe, ¿no? Y a veces no estamos hablando de matrimonios mundanos, ¿no? Porque parece, bueno, sí, en el mundo se separa. Estamos hablando de matrimonios cristianos, que se conocieron en la iglesia, los 2 cristianos de años, oraron, Dios le confirmó al pastor, y después empiezan las situaciones, y entonces incompatibilidad de caracteres. Es más fácil pegar el portazo y cambiar que querer solucionar los problemas, y es más fácil esa. Bueno, me divorcio. Y si vos te divorciás, lamentablemente el movimiento cristiano siempre te va a marcar, ya quedas manchado. Y es lo que ellos manejan. Entonces es terrible lo que pasa. Pero no hay por qué llegar a eso. O sea, solamente que hubiese, como a veces hablamos con mi esposa, violencia, ¿no es cierto? De una de las partes, infidelidades, y que no, ojo, que ha habido infidelidades que se han perdonado y ha seguido el matrimonio, Dios ha restaurado. Son casos, pero no te son obliga casos el puntuales, Señor a no te obliga el Señor a volver con él. O con ella. Pero sí, el hecho está de que la violencia, en ese caso podría ser, pero si el pastor no te atiende enseguida, o sea, si es un caso de violencia, por ahí termina después ya en un femicidio o un terrible acto de violencia que puede terminar en actos judiciales y ir preso a alguien. Eso es lo que se entiende, ¿ve? O sea, cuando el Señor dijo que dejó las 99, fue a buscar a la una. O sea, porque esas 99 las tenía seguras, estaban en su redil. Y una se había escapado. Y tal vez muchos hoy digan, es una. Tengo 99, es una. Se la va a comer el lobo. Bueno, ¿para qué se escapó? ¿No? ¿Para qué se fue? ¿Quién le dijo que se fuera? Ahora que se embrome. Ya va a venir toda golpeada. Claro, y se agarran de la parábola del hijo pródigo.
Y sin embargo el Señor habla de que Él dejó la 99 y fue a buscar a la una para que el lobo no la comiese, para que no se perdiese. Y nosotros hoy como pastores tenemos esa obligación de que si alguien pide consejo, bueno, saca turno con mi secretaria, ¿no? Porque eso soy, ¿no es cierto? Saca turno con mi secretaria, entonces vamos a ver el libro, a ver si es un hermano que viene. Claro, no, y si está que cumpliendo diezma, con ciertos requisitos. Si ofrenda y diezma, Entonces y sí le si voy a dar un viene, está en la guerra de oración, viene al instituto y no debe en el instituto, que no se ha atrasado, entonces puede ser que por ahí tengas suerte y te puede recibir, ¿no? Sin embargo, el Señor no dice eso en su palabra, nosotros nos debemos a las ovejas, y porque somos administradores, Dios nos va a reclamar a nosotros por cada una que se pierda. El Señor dijo, no he perdido ninguno de los que me diste, sino el que ya había sido escogido para perdición. Él no perdió ni uno, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y hoy a veces eso se pasa de largo, y por eso es que hay tantas familias que se conformaron en el cristianismo y hoy están divorciados, separados, los hijos, y esto hablamos con conocimiento de causa, que padres dentro de la iglesia son pastores dentro de la iglesia o son líderes y sus hijos en la droga, en el alcoholismo, se perdieron en la prostitución, se perdieron en el mundo. Entonces, ¿de qué te sirve ganar al mundo si pierdes tu propia salvación o tu familia? Y además que yo pensaba de que si el Señor cuando caminó sobre esta tierra y estaba preparando los discípulos, ¿no? Si los discípulos tenían que sacar un turno para hablar con Él, sí, uno puede decir, bueno, pero eran poquitos discípulos. Pero todos los miles que lo seguían al Señor, porque lo seguían cantidad de gente, donde Él iba cantidad de gente atrás de Él. Iban por las señales, por los milagros, por el pan y los peces, todo lo que quiera. Sin embargo, Él se tomaba, hay muchos de los hechos del Señor Jesús, que por ahí no están escritos en los libros, no todos. Vaya a saber la cantidad de más milagros que Él hizo, seguramente que hizo mucha más cantidad de milagros de lo que dice la Biblia. ¿Cuánta consejería pastoral habrá hecho? ¿A cuántos habrá orado? ¿A cuántos habrá libertado? ¿A cuántos los habrá restaurado? Siempre tuvo tiempo para estar, siempre estaba, Él estaba con sus discípulos, con sus corderitos, donde iba el Señor, los discípulos iban atrás, siempre, solamente Él se quedaba a solas cuando Él necesitaba estar en comunión con su Padre, Él se iba a un lugar alto y ahí se tomaba un tiempo para orar con su Padre, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, ¿no? Porque acuérdese que Jesucristo fue 100% hombre, pero 100% Dios. Y cuando fue 100% hombre, quiere decir que Él pasó todo lo mismo que pasamos nosotros. O sea, no pecó, pero tuvo hambre, se habrá enfermado, tuvo sed, se habrá entristecido, se habrá amargado. Y Él nunca usó, no se jactó ni usó su divinidad, no usó su poder que tenía como Hijo de Dios para librarse, digamos, de los ataques, para librarse de las pruebas. Sin embargo, Él se humilló, ¿no? Como dice, se humilló hasta la muerte en cruz, ¿no? Entonces nosotros, con más razón, nosotros, ¿no? Lo que Dios ha puesto como una responsabilidad o administradores de un rebaño, nosotros tenemos que velar por esas personas, porque el Señor dice de que en algún momento si nosotros no hacemos eso y no cuidamos a las ovejas, van a ser arrebatadas. El Señor te va a sacar la gente, te la va a sacar, te la va a sacar y te va a sacar a vos, y va a levantar a otro, porque Dios no tiene concesiones con nosotros. Hoy vos estás acá, no haces la voluntad de Dios, Dios te va a dar un tiempo, pero en algún momento Dios te va a quitar, y va a levantar otro en tu lugar, porque ninguno de nosotros somos, digamos, necesarios para que la obra de Dios avance. Si nosotros partiéramos hoy de esta tierra, yo, mi esposo, la obra va a continuar con algunos de nuestros hijos, con algunos de los hermanos de la iglesia. La obra va a continuar porque la obra no es nuestra, la obra es del Señor y tiene que continuar, tiene que ser así. Entonces la importancia de, digamos, pensar y entender de que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Amén. Y no el hombre. Amén. Vamos a orar, ya hemos hablado bastante, Señor, pero vamos a orar para
Amén. Darle un tiempo al Señor en la palabra. Amén. Amén. Hacemos una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día, nos presentamos cada uno de nosotros, Señor, te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras rebeliones, Señor, si en algo te hemos fallado, Señor, seguramente que sí, si hay pecado en nuestras vidas, Señor, si hay todavía, Señor, nuestra carne, Señor, está fuerte, nuestra carne, Señor, no ha sido crucificada. Padre, perdónanos. Sí, nos Señor. arrepentimos, Señor, y pedimos que nos limpies con tu sangre, Señor, y que el Espíritu Santo de Dios tome control de nuestras vidas, toma control de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando, Señor, los que se van a ir agregando, Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta hora, Padre. Señor, siendo el soberano, siendo el maestro, el que está enseñando en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo bendigo toda la audiencia que está escuchando, Padre. Yo te pido que tomes control de tu siervo en esta hora, Padre, que va a traer tu palabra. Señor, que tú les des sabiduría de lo alto para que, Señor, sean tus palabras en su boca, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, con la autoridad que nos da, la ejercemos en este momento. Atamos todo poder de las tinieblas, Señor, toda perturbación, toda distracción, toda oposición, Señor, en los aires, todo aquello, Señor, que quiera cortar esta transmisión, Señor, ahora lo rechazamos, lo resistimos y lo echamos fuera de nuestras vidas, fuera de del internet, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, fuera de la vida de mis hermanos, todo aquello que no sea tuyo, que venga sobre nuestras mentes a perturbar, a traer sueño, a distraernos, en el nombre poderoso de Jesús lo echamos fuera ahora, Señor, y nos cubrimos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos esté ministrando en esta hora, que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre, Señor, el que haga la obra. Señor, te damos gracias y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, invito a que abra la Biblia en la segunda epístola universal del apóstol San Pedro. Y vamos a leer parte del capítulo 2 y del capítulo 3. Es muy interesante esta epístola. Y bueno, a veces decimos por qué Pedro escribió tan poco, ¿no? Y vemos que Pablo fue, digamos, el que más escribió en el Nuevo Testamento, pero Pedro fue conciso con lo que dijo, y habló muy fuertemente a los pueblos, y hay mucha doctrina, y hay un mensaje también muy de los tiempos finales, sin entrar en el mensaje directo del Apocalipsis, pero él fue muy de avisar en los tiempos finales y de advertir, Así que, amén. Fernando Luis Figueroa, ahora muy buenas noches, pastores, Dios bendiga de Bolivia. Amén, Dios te bendiga, hermano querido. Así que vamos a ver y escudriñar un poco, porque también les quiero hablar de un poco de a veces de las escrituras que por ahí no han entrado en el canon, pero que fueron escritas, para dar un pantallazo un poco de cómo a veces el enemigo ha usado también esa escritura. Hay libros apócrifos, hay montones, pero hay algunos que ni siquiera los nombran, ¿no es cierto? Y que hay muchos sectas que han seguido esos libros, y aún no tan sectas que han consultado esos libros sin ser canónicos, ¿no? Sin haber pasado por el concilio, donde después se llevó a la escritura de todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, y sabemos que hay libros que la misma Biblia nombra que no han sido incluidos, ¿no? Y Dios sabe y el Espíritu Santo sabe, pues yo creo que de otra forma le daremos el poder al hombre. Usted tiene que entender eso siempre. Si usted hoy decide, no sé, yo tengo la copa aquí arriba de la mesa, y decido romperla a la copa, Dios ya lo sabía. Así como, sí. En su grandeza el Señor y en su gran sabiduría y el conocimiento de los tiempos, Dios sabe todo. Nada se le escapa al Señor, nada.
Él sabría, ¿no es cierto? Yo ahora pienso que no la voy a romper. Entonces, Él sabía de que yo iba a decir esto y que no lo iba a llevar a cabo. Y si cambiara y la rompiera, también lo sabía el Señor. Eso es darle toda la plenitud a Dios de su sabiduría. Y que Él tiene el control de todo. De que todo lo que ocurre en nosotros no lo podemos cambiar, porque Dios ya lo estableció. Y Dios tiene el control de eso. Y todo está escrito en su palabra. Y lo demás está sujeto a interpretaciones particulares de cada uno. Pero la Biblia y las profecías no son de interpretación particular, privada de cada uno. O sea, eso pertenece al Espíritu Santo. Y se lo ha dado a la iglesia, se lo ha dado por revelación a la iglesia. A la iglesia santa, ¿no? A la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Así que el Señor tiene el control. Tiene el control de todo lo que sucede. Y tú dices, puedes decir, Dios no te está fijando lo que me está pasando, ¿sí? Dios sabe lo que te está pasando. Y uno a veces piensa, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Y vos qué sabes que está haciendo Dios? Dice que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Por ello Dios necesita ese tiempo para que vos recapacites y te fijes por dónde estás caminando, de qué olla estás comiendo. Y Dios necesita eso. Y Dios tiene el control, hermano. Tiene el control. Aunque no nos guste a nosotros, porque a veces queremos hacer nuestras cosas. Y Dios trabaja en una sociedad rara, digo, porque de que nos dé la oportunidad de interactuar con Él, eso es tremendo, ¿no? De que podamos interactuar con Él y que podamos hacer de que Dios en su misericordia alcance a los perdidos a través de la locura de ¿qué? De la predicación. Ni los ángeles lo pueden hacer, ni el Señor lo puede hacer desde el cielo. Sería fantástico, ¿no? Que como lo hizo como con el Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que el Señor desde los cielos con voz de trueno dijera, escuchen a Juan Calvo que trae la predicación que es necesaria. Ojalá fuera así, ¿no? O escuchen a mis hijos de tal denominación que tienen la verdad. Oh, sería fantástico. Entonces esa denominación se llenaría de gente, pero no ocurre eso. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene todo preparado, no va a cambiar lo que dijo, ¿no es cierto? Y nosotros lo tenemos que manejar según lo que está escrito. Ahí está la verdad. La verdad está escrita. Y nosotros somos los que tenemos el acceso. Y hay cosas que aún están escondidas. Dios la ha privado de los sabios, de los entendidos, y se la ha revelado a sus hijos, nosotros, a su iglesia, nosotros. ¿Tú quieres revelación? Pídele al Señor. La palabra está llena de revelaciones. Algunas ya han sido descubiertas, hay otras que están esperando de que alguien, habido a la lectura bíblica, salte y las encuentre. No va a ser nada diferente de lo que está planeado, pero sí va a ser algo que va a traer vida y vida en abundancia, porque así es la palabra del Señor. Así que interiorízate en la palabra. Vamos a leer, que es un mensaje fuerte en este tiempo, pero es necesario también. El Señor en este tiempo necesita unas cachetaditas. Amén. Bienvenido Nandito, el sobrino. El sobrino de Juliana. Uh-huh. Amén. Dios necesita despertarnos, porque la iglesia duerme, se pone en un letargo. Como hablábamos ayer, ¿se acuerda de los tibios, de la tibieza que hablaba? Y siempre decimos que el agua tibia es relajante. El agua tibia es relajante. Lo tibio es relajante. Y uno cuando se mete en la bañera con agua tibia se duerme, porque es relajante. Y hoy la iglesia está tibia, relajada y durmiendo. Entonces Dios necesita cachetearnos, sacudirnos para que despertemos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Amén. Amén. Vamos a dar lectura al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, del verso 1 en adelante, capítulo 2
Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente en herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería ¿de quién? De vosotros, con palabra fingida. Sobre los tales, ya de largo tiempo, dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado, dice, en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan, dice, en concupiscencias, inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, dice, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Tremendo, ¿no? Dios te bendiga, Gustavo. Amén. No sé si te llegó el mensaje, Gustavo, de si le podías compartir el link al hermano Eduardo Figueroa. No sé si él podrá verlo, pero porque nosotros se nos complicó un poco, bueno, y no tuvimos el tiempo. Aquí vemos de cómo Pedro anuncia fuertemente lo que iba a suceder a futuro y que nosotros lo estamos viviendo. De cómo el Señor nos ha advertido a través de su palabra con distintos siervos del Señor, los discípulos que hablaron en otros tiempos, anunciando, pensando de que ya el Señor venía, porque fíjense que en ese tiempo ya había apostasía, tremendo, ¿no? Hacía poco que el Señor había partido a sentarse a la diestra del Padre. Dice, y ya había eso, a falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, ¿de quién está hablando? Negarán al Señor que los rescató. O sea, que está hablando de aquellos que conocieron al Señor. Aquellos que conocieron al Señor y lo niegan. O sea, que lo han conocido de oída y negaron al Señor, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El Señor no se tarda. Y la destrucción viene, porque hoy me preguntaban, un hermano también, de una palabra. Creo que fue el hermano Gustavo Pérez, que me preguntó hoy en la mañana, que decían de que esa palabra era muy dura, que no la tenía que decir, que hablaba de que el Señor iba a salvar a aquellos, ¿no es cierto?, de que aceptaran a Cristo, ¿no es cierto?, aquellos que reconocieran a Cristo y los que no iban a ser condenados. Y bueno, él me decía, es tan así, pastor, esto dice, porque la gente dice que se asusta con esto. Y claro, lo que pasa es que yo le decía a él,
la gente no quiere un mensaje de confrontación, no quiere un mensaje que le hable del pecado. Dice, no, porque Dios es amor. Si no, ¿dónde queda el mensaje de Juan 3:16? De tal manera Dios amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, ¿de por qué va a castigarlo? Si nosotros le tuviéramos que cambiar la versión, que muchos la quieren cambiar. Porque si de tal manera amó Dios al mundo, ¿por qué va a castigarlo? ¿Por qué lo va a castigar si lo amó de tal manera? Claro, dice, Dios es amor. Porque de tal manera lo amó que entregó a su Hijo. ¿Y cómo Dios va a castigar si ha sacrificado a su Hijo? Dios es amor, por es justicia. En ese amor hay corrección y justicia. Si no, no sería un amor verdadero, porque si vos corregís a tu hijo sin amor, solamente lo estarás castigando, no corrigiendo. Y la corrección sin amor es castigo, y el castigo solamente lo que hace es distanciar. Da un ejemplo, pero distancia. Y Dios corrige con amor. O sea que las palabras que nosotros anunciamos, las anunciamos como están escritas, pero Dios siempre en la exhortación viene con la salida con amor. Y vemos aquí cómo Pedro anunciaba que esto iba a suceder y está sucediendo. Dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y muchos ya han blasfemado el camino de la verdad. Es así. Sí, la palabra va a chocar, Gustavo. La palabra va a chocar. ¿Por qué? Porque la palabra es una espada de doble filo. O sea, corta cuando entra y corta cuando sale. Amén, sí. Así es la palabra. Y va hasta los mismos tuétanos, no es que corta superficial. Dos filos tiene. Doble filo. Doble. Entonces el mundo espera un mensaje facilista de amor. Dios es amor, sí, Dios es amor. Dios me ama, sí, Dios te ama. Dios te perdona. Dios te perdona, sí, Dios te perdona. Pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber reconocimiento Cambios, del pecado. Cambio. Y tiene que haber transformación. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy vemos tanto pueblo decepcionado? Porque la espada de doble filo no ha entrado hasta los tuétanos. Solo me han hecho un corte superficial. Y no ha sido un corte profundo. No hay profundidad en eso. Y nosotros después queremos comprender el castigo. Si vamos al libro de Apocalipsis, que muchos no lo quieren al libro de Apocalipsis. Yo le decía al hermano, esta posición de ciertas iglesias, si fuera por ellos, arrancarían las hojas del Apocalipsis. Arrancarían. Y las de Daniel. Y las de Mateo. Y bueno, tendríamos que arrancar todas porque Dios habla de amor, pero también habla de juicio. Y fíjense que Él dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, sus primicias de la creación, dice que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Y allí van a esperar, porque Dios es justo. Por eso hablamos de la justicia. Porque Dios le tiene que demostrar a sus ángeles que son fieles y a los ángeles que acompañan a Satanás en la versión final, al final de los tiempos, cuando Dios después aprecia a Satanás por 1000 años. Cuando Dios aprecia a Satanás y a 1000 años, al falso profeta, a todos los que están, al anticristo, todo, ¿no es cierto? Cuando Dios lo aprecie por 1000 años y después lo suelte, vos decís, ¿por qué lo suelta? Señor, mira lo que hizo Satanás. ¿Cómo lo vas a soltar a Satanás? Y mira lo que ha hecho, arruinó la creación desde el principio. Pero Dios es justo. Y su justicia alcanzó hasta los ángeles. Y a esos ángeles que están en prisiones de oscuridad y a aquellos que están con Satanás, los ángeles caídos, tienen que ver la justicia de Dios. Y por eso es que Dios
le da la oportunidad otra vez a Satanás. Y también tiene que probar a aquellos que nacieron en el milenio, que no conocieron la maldad, sino que estuvieron en el reinado de Cristo. ¿Y qué pasa cuando Dios suelta a Satanás? Increíble el hombre. Increíble. Increíble el hombre. Habiendo estado 1000 años con Cristo, gobernados con vara de hierro, ¿no es cierto? Estricta la gobernación, pero con Cristo, el hombre se vuelve a una Satanás. Como las arenas del mar, muchos van a ser engañados otra vez. Y después de ahí ya viene otra vez la prisión eterna y el juicio a las naciones. Los juicios finales donde nosotros no vamos a participar, nosotros ya vamos a estar con el Señor, vamos a estar en las bodas del Cordero, eso va a ser al final, vamos a estar reinando con el Señor. Vamos a ser parte del pueblo de Dios santo, lavado, salvado. Y Dios necesita comprobar eso, porque aún a sus ángeles encerró, pero Él necesita en su justicia demostrarle a sus ángeles fieles de que Él, a los ángeles que habían sido compañeros de los ángeles que quedaron fieles, para que no digan, y bueno, Dios tendría que haber sido un poco más permisivo. ¿Cómo será de justo el Señor que va a haber el tribunal donde van a ser probadas nuestras obras y el gran juicio del trono blanco? O sea, que de ahí donde van a ser los que están condenados, pero también van a pasar por un juicio, van a pasar por un juicio para que vean que Dios es justo y las pruebas que Dios tenía para Amén. Condenarlos. Hasta ese, porque Dios no tendría que pasarlos por el dragón, pues ya están condenados y no se arrepintieron. Sin embargo, Dios, en su justicia, hasta lo último va a estar demostrándole para qué, para dar testimonio en el cielo con toda su creación, ¿verdad? Amén, amén. Sabemos de que Pedro habló de los últimos tiempos, pero no se metió directamente con el Apocalipsis. Aunque hay escritos, no sé si usted sabe, pero hay más o menos 5 Apocalipsis. Usted dirá, ¿cómo 5 Apocalipsis, pastor? Sí. Está la que está en el canon bíblico, que es la revelación al apóstol Juan, la revelación de Jesucristo del Apocalipsis. Y hay más o menos 2 del apóstol Pablo, 2 del apóstol Pedro y una de Santiago, que a ciencia cierta no se saben si son realmente reales, pero están. Hay escritos del siglo II, siglo III. Y yo tuve la oportunidad de leerlas. Y lo que sí que está sujeto, ¿no es cierto?, a lo que es la palabra de Dios. Y vemos ¿no es cierto?, en el apóstol Pedro, el Apocalipsis de Pedro encontrado en Egipto, estaba escrito en griego koine, y otra en etíope. Los escritos se sitúan más o menos en el año 170, se calcula en la antigüedad, pero sin original. No había un códice original, como se han encontrado a veces, no los reales, porque el pastor Mesia, que es especialista en eso, sabe de esto y sabe por qué él ha participado en ver si realmente son reales, y se van comparando con otros escritos hasta que realmente después se han canonizado, ¿no es cierto? Los escritos originales de ese tiempo han desaparecido y solamente quedan los de los primeros de siglo, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, que han ido los originales, estamos hablando de los más originales, los más antiguos. Y bueno, al no ser originales, ¿no es cierto?, al no haber un respaldo, no fueron canonizados. Y se cree que estos escritos pueden haber sido de parte de Pedro, y que Pedro por ahí escribió algo aparte, pero no llegó a ser canonizado, donde hablaba
del Apocalipsis. Pero al ser transmitido a otro lugar, y de Yapa en Egipto, ¿no? Qué coincidencia que los 3 manuscritos de los 3 Apocalipsis, ¿no es cierto?, diferentes, fueron encontrados en Egipto, en tierra de Egipto. Y sabemos que a veces lo que está en Egipto, a veces no trae nada bueno, en el sentido de que tipología del mundo, Egipto, ¿no es cierto?, donde fue el enemigo del pueblo de Israel. Y buscando y leyendo este escrito del apóstol Pedro, donde habla él y describe cómo es el infierno y cómo es el castigo. Y uno lo ve y dice, bueno, puede ser que sea así porque habla de la condenación, ¿no es cierto? Y que es tremendo, es tan crudo, que aquellos que lo leyeron, ¿no es cierto?, porque tuvieron la oportunidad de leerlo, aquellos que después entraron al canon bíblico para poder conformar lo que es la Biblia de hoy, no lo tomaron como de parte de Dios y lo dejaron fuera. Yo creo que Dios sabía eso, y no se sabe realmente si todas las palabras son de él y no. Pero había en eso escrito, por ahí un error que hablaba, donde él veía, según él dice, que Jesús le contaba a él y a sus discípulos cómo iba a hacer eso, porque ellos le preguntaban, y de que él veía cómo las madres que habían entregado a sus hijos al dios Moloch o el aborto eran castigadas por sus propios hijos, y que de los ojos de los hijos salían como llamas de fuego que quemaban el vientre de las madres, y que eran allí cuidadas por un ángel, el ángel de la guarda, llámele, y que eran enseñados por los ángeles. Y bueno, sabemos nosotros de que en realidad eso no puede ser muy cierto ni avalado por el canon bíblico, un poco de los pelos, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que leer, ¿no es cierto? Y al leer yo encontré ese error que me pareció que era lo que podía echar por tierra algunas otras cosas que son parte del Apocalipsis. Acuérdense que cuando fue escrito esto, más o menos en el año 170 o 200 después de Cristo, ya Pedro no vivía, o sea que puede ser algo que fue encontrado y fue trasladado a otro escrito por alguien que tenía algo de conocimiento y también tenía la contaminación de lo que se decía o lo que hablaba de otras sectas, y que puede haber cambiado eso, ¿no es cierto? Y aún dice que en algunas iglesias ortodoxas se lee este libro, ¿no? Se lee este libro, aunque quedó fuera del canon bíblico, se lee este libro. Y del otro Apocalipsis es el Apocalipsis de Pablo. Dice que había 2 Apocalipsis de Pablo, y donde fue escrito más o menos en el año 240, 250 después de Cristo, y habla, ¿no es cierto?, también habla del infierno, donde Pablo es llevado hasta el 10º cielo, y muchos se toman de la experiencia de Pablo, que cuando Pablo dice que fue llevado al cielo, eso nosotros lo sabemos porque está en la Escritura, y muchos agarran esa parte y otras partes de las cartas de Pablo, como también en los que hicieron de Pedro, también han puesto de las partes de la epístola de Pedro para hacerlas más creíbles, y hablan de que Pablo, bueno, estuvo con Dios mismo en el 7º cielo, cuando él iba subiendo, con el ángel lo llevaba hasta ver todos los cielos, que Dios mismo se encuentra con él, y él le sugiere a Dios de que le tendría que dar un día libre, eso dice en el Apocalipsis de Pablo, ¿no?, a la gente del infierno. ¿No? Que le tendría que dar un día libre, dice, a la gente del infierno, no sé, el domingo. O sea que la gente del infierno el domingo puede ir a misa. Y no es cierto, los que están condenados eternamente. O sea que eso desvirtúa lo que es la palabra de Dios. O sea que puede ser de que Pablo haya escrito algo de eso, pero muchos aprovecharon eso, ¿no es cierto? Sí, pero acá dice, ¿no?, los que van a introducir herejías destructoras. Claro. ¿No? O sea que pasaba y va a pasar. O sea, pasaba en ese momento,
pero está diciendo del futuro, va a pasar 200 y pico años después de Cristo. O sea, se cumple, ¿no? Lo que dice la Claro, y vos palabra. fíjate que dice que el Apocalipsis de Pablo dice que fue transcrito sacada a la luz, ¿no es cierto?, por una secta, se llamaba Cainita, los Cainitas, que eran las sectas De que Caín, adoraban ¿no? a Caín. Claro, de Caín. O sea, que puede haber de bueno en eso, ¿no es cierto? Que hay muchas Claro. cosas que han sido escritas y que le atribuyen a los cristianos, ¿no es cierto? Que le atribuyen a Pablo, a Pedro, y muchos pueden ser confundidos por eso, ¿no es cierto? La mayoría de esos fueron sacados a principios de siglo, ¿no es cierto? Unos fueron en 1945, ¿no es cierto?, el de Pablo, en 1910 creo que fue el de Pedro, y después hay uno que es del apóstol Santiago, ¿no es cierto?, que según cuenta el apóstol Santiago, el hermano de Cristo, de que Cristo le contó a él, ¿no es cierto?, como hermano, ¿no es cierto?, él habla, dice que está hablando con Cristo y que él le dice, bueno, porque vos sos mi hermano también de sangre, te voy a contar esto que sucedió, ¿no es cierto? Y bueno, habla también de todo esto, ¿no es cierto?, muy parecido a lo que es el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, y aún de profecías antiguas de Daniel. Pero hay algo que, así como lo de Pablo lo descubre, que habla, ¿no es cierto?, de que le daba permiso a las personas para el domingo tener libre del infierno. ¡Qué locura! Y hay gente que cree en eso. Según el apóstol Santiago, dice que Cristo le confiesa a él de que realmente en la cruz él no sufrió nada, ¿no? Yo leí todo el escrito completo y está muy enfocado en la palabra, pero hay palabras claves. O sea, si Cristo no padeció en la cruz como uno de nosotros que no estaremos salvos. O sea que son las mentiras encubiertas. O sea, pueden traer palabras que la puede haber escrito, porque por ahí Pablo puede haber escrito en su conocimiento, pero fue contaminado con los años. Sin embargo, el Apocalipsis de Juan, la revelación de Juan, fue en la isla de Patmos y no tuvo contaminación, vino directo del cielo. No hubo contaminación como hubo aquí. Y fue en el primer siglo donde él recibe la revelación. A diferencia de esta que fueron en el tercero y cuarto siglo, ¿no es cierto?, que tuvo contaminación porque fue pasando de mano a mano. Y uno le agregó, vamos a agregarle esto. Y por ahí fueron las buenas intenciones y bueno, vamos a poner, porque si usted lo busca y lo lee, habla de que de aquellos que blasfemaron son lanzados y colgados de la lengua. Colgados de la lengua, aquellos que blasfemaron. Y aquellos que hicieron mal, usura, están arrodillados dentro de un lago de pus y sangre caliente y cosas así, ¿no es cierto?, que son tremendas, ¿no? Y puede tener algo de cierto, pero no de esa forma. Y por eso es la contaminación. Por eso que aquí el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, que usaron después el Apocalipsis de él para decir cosas también terribles, ¿no es cierto?, porque que también le daba, ¿no es cierto?, autoridad diferente a los ángeles. Y bueno, vemos que la palabra puede ser transgiversada, como dice aquí, ¿no es cierto? Porque dice, vendrán muchos van a venir. Pero Dios dice que nos va a librar de eso, ¿no es cierto? Dios va a librar al justo, como libró a Lot, y como nos está librando a nosotros, va a seguir librando. Dice, porque el justo que moraba entre ellos afligía su alma, oyendo los hechos de los inicuos, de los que estaban en Sodoma y Gomorra. Dios destruyó Sodoma y Gomorra, pero dio la oportunidad a su pueblo. Vamos a leer ahora el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Capítulo 3, del verso 9 en adelante, ahí mismo, en el mismo libro, un capítulo más adelante. Amén. Dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vivir vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Claro, son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, fíjense, las otras escrituras, apócrifas, las que estamos hablando, como, miren qué interesante este verso, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Sí, el Apocalipsis es difícil de entender, y el libro de Daniel también. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de estos, que tuercen las escrituras, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tremendo, ¿no? Yo no lo había leído ese verso, el verso 16. No lo había leído Tremendo. La segunda parte. Tremendo. Acá lo confirma las claro. otras escrituras que hay, los libros apócrifos. Claro, los libros apócrifos, y algunos que ni siquiera los tienen, porque no han salido nunca a la luz o están guardados. Sí, muchos de esos hablan de Cristo también. Claro, y hay sectas que manejan estos libros. Sí, claro. ¿No es cierto? Los cainitas, los cananitas, no sé, todos los hitas. Sí. Y era como Macabeo. todo antes, claro, era antes como todo en el Antiguo Testamento, los eteos, los jebuseos, todo. Se le daba mucho lugar también Claro. a los ángeles, a los querubines. Y nosotros encontramos que hay libros que sí, que hablan de Cristo, pero que fueron revisados y no entran en el canon porque no había inspiración. Eran historias, ¿no? Y como dice aquí el apóstol Pedro, que él mismo, estoy seguro de que por ahí él, en una juntada, después de la transfiguración, después de estar ahí, el Señor bajó y estuvo con ellos, y cenó con ellos, y compartió, y le preguntaron, ¿por qué es lo que haríamos nosotros, no es cierto? Si vos estás con Cristo, o cuando vos estabas con tus pastores, ¿no es cierto? Que había una reunión, ¿no aprovechabas? Te digo, porque a mí me pasa, a mí vamos a un asado, y siempre están los hermanos que te dicen, pastor, ¿qué opina de esto? Señor, ¿Qué opina del otro? ¿Usted qué le parece esto? O sea que el Señor se sentaba con ellos. Le explicaría, ¿no? Sí, o sea, hablarían con ellos, y estoy seguro de que él les contó, por ahí le preguntaba, Señor, ¿cómo va a ser esto? Señor, ¿qué va a pasar con los hermanos? Señor, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Porque dice que el Apocalipsis de Pedro le pregunta, ¿y qué va a pasar con los justos? Dice que, el Apocalipsis de Pedro dice que el Señor le muestra, ¿no es cierto?, a Enoc y Elías, ¿no es cierto?, que fueron traspuestos, ¿no?, a Enoc y Elías. Le muestra y dice, bueno, así, dice que entonces ahí relata, el Apocalipsis de Pedro dice que las vestiduras como eran blancas, que eran los pelos rizados, eran de muy blanco color, entre blanco, dice, y rojo, dice, el rojo profundo de una rosa, dice que así eran, y comenta todo eso. Y yo no sé, por ahí Pedro, en la charla que tuvo con el Señor les explicó de los tiempos finales, como le explicó, vemos en los evangelios cómo habla el Señor de los tiempos finales, pero no sé si por ahí Pedro hizo escritos personales. Claro, que por ahí no fueron incluidos. Que esos escritos personales, claro, cuando él muere, se fueron
no sé, desaparecieron, transcritos, por ahí. desaparecieron. Claro. Y muchos de los que apoyan el Apocalipsis de Pablo, dice que debajo de su casa, allí en Roma, donde él estaba, encontraron ahí un estuche de mármol donde estaba el Apocalipsis de Pablo. Y donde ellos apoyan eso, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, que eso los ayudó mucho. Y ¿no es cierto? Y por ahí Pablo escribió también algo. Por ahí escribió algo. Y Santiago por ahí escribió algo. Yo creo que Santiago tiene que haber sido el hermano de Cristo, después de la resurrección. Porque se acuerdan que los hermanos del Señor no creían en Él. No creían en Él. Después Santiago fue un líder de la iglesia, pero en ese momento no creían en Él. El Señor se le apareció después de haber resucitado, y yo creo que ahí creyó en Él. O sea que si el Señor le contó a Santiago antes de la crucifixión, es mentira. Amén. Es mentira. Bendiciones, Lucía de Fort Myers, Florida. Amén. Entonces, aquí Pablo, el apóstol Pedro, habla muy bien de Pablo, diciendo que entre ellos hubo choque entre Pablo y Pedro, cuando Pedro anunciaba el Evangelio y Pablo le reclama, le dice, ¿cómo? Cuando estás con los gentiles estás bien, pero cuando vienen los judíos te retiras y te juntas con los judíos y quieres judaizar a los gentiles. Quieres judaizar a los gentiles y dice, esa actitud tuya, dice, deja mucho que desear, dice, yo lo reprendió Pablo. Y siendo de que Pedro en escala era mayor que Pablo por la antigüedad y haber estado con el Señor Jesucristo. Y vemos de cómo aquí Pedro habla bien de Pablo, apoyando lo que Pablo decía, la veracidad de lo que Pablo había escrito. Por lo cual, amados, estaré en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados en él sin mancha, irreprensible en paz. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si el Señor tiene paciencia y no viene, es para nuestra salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría, estaba reconociendo la sabiduría que Dios le había dado al apóstol Pablo, que le había sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de la venida del Señor, y de las cosas que iban a pasar. Todo. En Colosenses habla del arrebatamiento y de todo eso. O sea que Pedro confirmaba la versión de Pablo, entre las cuales dice, hay algunas difíciles en decir, ¿sí? Porque Pablo era un doctor, si podríamos decir, si tuviera el título, él sería doctor en teología, y él a veces habla con cosas que nosotros tenemos que entenderlas bien por el Espíritu. No se pueden tomar así las ligeras. Dice, difícil de entender, aún para Pedro, porque Dios le había dado mucha sabiduría a Pedro. Aunque Pedro dice que era del vulgo, que por ahí era tosco y todo, pero Dios lo transformó. Sí, fue creciendo y fue madurando. Fue transformado. Y fue enseñado aún por los demás, ¿no es cierto? Que Pablo tuvo que venir a reprenderlo y decirle, ¿cómo vas a judaizar a los gentiles? Pedro, ¿qué estás haciendo? Aparte, ¿qué haces con los gentiles? Si el apóstol de los gentiles soy yo, tú eres a los de la circuncisión. Claro. Y dice, las cuales, los inductos, son aquellos que se autoungen apóstoles, profetas, pastores. Un día se levantaron, iluminados a la mañana, se fueron al baño y estaban allí en el espejo, lavándose la cara y dijeron, oye, tranquilamente podría ser pastor yo. Si tengo amigos, tengo esto, hablo de Dios. Señor, me unjo como pastor y abro una iglesia sin conocimiento verdadero de lo que son los tiempos del Señor. Y enseñan cualquier cosa. Si vos le llevas un libro que es el Apocalipsis de Pablo, te lo leerían igual sin la debida exegesis, sin la escatología, sin la hermenéutica.
Y tomarían porque son indoctos e inconstantes. Porque hay muchos inconstantes. ¿Sabe quiénes son los inconstantes? Los que de repente aparecen y parece que son los grandes pastores, los grandes evangelistas, los grandes mensajeros, trayendo palabras, ¿no es cierto?, tremendas palabras, pero cuando entran en una situación de que le entran a preguntar cosas y son inconstantes, desaparecen. No, desaparecen. Y por tiempo no los vemos más. Y decimos, ¿qué será la vida de fulano? ¿Te acordás del hermano Mengano? ¿Qué será la vida de él? Son inconstantes. Hoy están, mañana no están. Y es como lo que decía la iglesia de la Odisea anoche. Son los tibios. Los tibios no están de un lado ni están del otro. Están en un término medio. Y el Señor los va a vomitar de su boca. Inconstantes, no tienen constancia, no se mantienen en el lineamiento. ¿Por qué? Porque no tienen base sólida. Muchos se han afirmado en sus propias bases, no han escudriñado las Escrituras. Se llevan por montones de libros. Usted puede leer, sí, claro que puede leer montones de escritos y montones de libros, porque hay libros apócrifos, ¿no es cierto? Como recién decíamos, de que hay distintos libros que han escrito, que dicen que lo escribieron el apóstol Pablo, Pedro y el apóstol Santiago. Otro es Apocalipsis. Que si usted lo estudia, se va a dar cuenta que eso no puede ser canonizado. Por eso que no se los incluyó, pero los leyeron. Y hay sectas que todavía leen esos libros en sus congregaciones. Y hay algunos que se dicen ser cristianos y que leen estos libros y creen que realmente son inspirados por el Espíritu Santo. Por eso que aquí el Señor habla a través de Pedro, que en el capítulo 2, que habla de los falsos profetas, y que el Señor dice no retardará su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Pero el Señor está esperando y tiene paciencia para que ninguno se pierda, sino para que puedan correr a la salvación. Y dice, las cuales los indoctos, estamos en el versículo 16, ¿no? Dice, cuando Pedro hablaba de las epístolas de Pablo, los indoctos inconstantes tuercen. Algo derecho, usted sabe lo que es. Si usted lo tuerce, algo va a suceder. Tuerza algo y trate de pasar algo justo, se va a trabar. Tuercen y la tuerce, iba para allá, la torcieron para la derecha, la torcieron para la izquierda. Muchos indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para su propio beneficio. Le quieren hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Por eso es que se enojan cuando tú les pones la Escritura de frente como se debe interpretar, a través de la hermenéutica, a través de la exegesis y a través de la escatología. Y tenemos que ser críticos. Críticos, con mirada crítica, no con mirada pasiva. Sí, no, mirada crítica. Porque después de yo de leer los libros, o sea, los párrafos del Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Pedro y el Apocalipsis de Santiago, uno si no tiene mirada crítica, bueno, sí es lo que el Señor va a hacer, vamos a tomarlo. Pero no es así. Porque todo eso lo pueden torcer. Porque ellos creyeron de que por ahí lo que decía Juan era muy débil o no se entendía y tenía que explicarlo de otra forma. No, van a ser colgados de la lengua, van a ser colgados de los pelos, van a ser torturados en agua caliente. Nosotros no sabemos eso, porque dice que van a ser entregados, ¿no es cierto?, eternamente, el castigo eterno. No sabemos qué castigo va a haber. No lo especifica. No describe. Ellos dicen que los mismos bebés abortados van a torturar a sus madres. Y de que el apóstol Pablo le pide a Dios de que le dé un día libre en el infierno. ¡Qué locura! Bueno, o que Santiago habló con el Señor Jesús, su hermanastro, y que Jesús en confianza le dijo, mira, quédate tranquilo, tú vas a sufrir mucho ahora, pero quédate tranquilo que yo en la cruz no sufrí nada. Claro. Terrible. Ese es como el pensamiento de los grupos que dice que cuando Cristo murió y resucitó, bajó a las profundidades y ahí Satanás vino, lo atacó y en un momento el Padre dijo, bueno, ya está, ya lo atacaste demasiado, ahora subí, ¿no? Hay un movimiento que dice que Jesucristo no bajó a las profundidades, como era el pensamiento ese que dice, claro, que Él no nos redimió, ¿no? No, y no redimió que Jesucristo tampoco a los demás. No era Dios, como que era hombre. No, que él era un mártir, que Él se había sacrificado y hablaba de la muerte espiritual de Cristo. ¡Qué locura!
Y aquí el Señor, ya para ir terminando, dice, tuercen las escrituras, ¿no es cierto? Dice, e inconstante, dice, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, habla también de las otras escrituras, ¿no es cierto? Para su propia perdición. O sea, condenados ya. Están condenados, en el pero versículo 4 dice, ya están condenados. Esos arrastran a muchos. Esos arrastran a otros. A muchos que estaban firmes. A muchos que estaban firmes. Mira lo que dice el verso 4, dice. El verso 3 del capítulo 2. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A ver, ¿dónde no? Yo me perdí acá, que quería decir... a ver, ¿o era ¿el verso 2? No, que decía de que ya están condenados. Bueno, eso, sí. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No, ya están condenados. Dios tiene ya preparado eso. Pero que usted entienda de que Dios ha preparado ya el castigo. Tal vez no va a ser tan descrito como las falsas profecías, ¿no es cierto? Digo yo, de que hablan del Apocalipsis de Pablo, de Pedro y del apóstol Santiago, que fueron en el siglo III, algunos en el siglo II, y fueron transcritos. Qué raro que siempre los encontraban en Egipto. Algunos tienen la transcripción de lo que es del griego koine, y otros fueron transcritos al etíope, pero no dice que son los verdaderos, o sea, los códices más cercanos. O sea, son de varios años, ¿no es cierto?, de 100 años, y eso está contaminado. Aún el pensamiento de Pablo y el pensamiento de Pedro y de Santiago pueden haber sido en algún momento contaminados también, sí, puede ser. Porque él dice que todo lo que sabían y lo que habían aprendido lo tenía como basura el Señor. Y Pablo era una persona preparada que sabía todo, y dice, es basura todo lo que yo sé. Esto es diferente. Y hay un movimiento también que sale también de los católicos y de la iglesia ortodoxa, ¿no? De eso de la activación de los ángeles. ¿Qué es eso? Que anda dando vuelta por ahí y se ha metido en muchas iglesias evangélicas. Pero no sale de la iglesia. Activar los ángeles. Y oran a los ángeles, a los querubines oran, hacen oraciones a los ángeles. Estamos hablando de iglesias evangélicas, hermano, de este tiempo, sí, no de hace 100 años atrás, de este tiempo y en esta ciudad, oran a los querubines, a los serafines y activan ángeles. ¿Quién somos nosotros para activar un ángel, hermano? Nosotros podemos orar que Dios envíe ángeles para que nos guarde y nos proteja, pero nosotros, ¿con qué autoridad vamos a activar ángeles? Si nosotros somos como... los ángeles son mayor que nosotros, pero son creación de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a activar la creación de Dios, nosotros, a los ángeles? Fíjense, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, está hablando de aquellos que estaban firmes. Decía, claro. Aquellos que estaban firmes. Sí. Guardaos del error. Dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Y sobre este tiempo, y está hablando de aquellos que estaban firmes. No sea cosa que arrastrados caigas, caigas en eso. Sí, lo que decía Johnny, sí es cierto. Que la esposa de un famoso apóstol dice, yo ordeno que los ángeles cuiden mis joyas. Sí, también lo he escuchado. Es la esposa del apóstol Maldonado. Amén. Y hay que decir con nombre y apellido. Se llama... ¿Cómo es que se llama? Ana Maldonado. Está Ana Maldonado y Ana Méndez. Ana Méndez Ferrell. Son dos apóstatas. Igual que sus esposos. Y yo no sé qué me van a hacer a mí si ni me registran, ¿no? Pero para que usted sepa, Ana Méndez Ferrell era bruja y se convirtió. Yo creo que nunca se convirtió. Y la profeta Ana Maldonado, que tiene la desfachatez de decir palabras blasfemas sobre Dios. Decir de que Adonai significa pecho. No lo digo yo, pecho de Dios. Lo digo de esa forma, pero ella dijo otra forma. Y decir cuántas pavadas más, y que ella le ordena a los ángeles
que los ángeles vayan, que cuiden sus joyas y que hagan esto y que hagan aquello. Son todos falsos profetas, hermano. Y dice, vosotros, amados, sabiendo de antemano. Usted sabe de antemano. Ahora ya sabe. Y si no lo sabía, ahora lo sabe. Usted no puede caer en ese error. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, porque son inicuos. Y son inconstantes y indoctos. Porque han entendido mal la Escritura y la tuercen para su propio provecho. No te hagas problema, hermano. Te activa un ángel que te aguarde. ¿No? O aquel hermano que se baja en el centro de la ciudad y dice, deja el auto y dice, bueno, pongo un ángel que me cuide el auto. Es como la cosa que ¿Qué te ponemos pensás? personalmente, la aplicación en el celular. Claro, no, pero ¿qué te pensás? ¿De que el ángel es un cuidacoche? Hermano, ponerle alarma y pagar el estacionamiento. ¿Cómo Dios te va a...? Dios mío, yo a veces me pongo loco, quisiera arrancarme los pocos pelos que me quedan. Pero es una locura. Y hay aquí pastores en esta ciudad que hacen oraciones activando ángeles. O yo no sabía de que los pastores, ¿no es cierto? Y cuando el Señor habla a las iglesias, nos dice ángeles a nosotros, porque dice al ángel de la iglesia hablando al pastor. Claro, de la el que representa, digamos. Claro, como pero figura. no es que nosotros seamos Claro, ángeles. bueno, muchos agarran de ahí también. Vamos a ser como ángeles y puede ser. Porque la palabra también dice que vamos a ser como ángeles. Sí, sí, sí. Pero no quiere decir de que tengamos la autoridad para ordenarle a los ángeles. No, eso lo hace Dios. Nosotros mismo que podemos, decretar. claro, nosotros podemos pedir y decirle, Señor, así el sermón del monte, el Padre nuestro, mejor mensaje que ese que Jesucristo en ningún momento dijo, hago esto, hágase mi voluntad. Él se dirige al Padre con respeto, que se haga tu voluntad. Señor, permite, haz aquello, y es el Señor Jesucristo, es Dios mismo. Pero Él, nombrando al Padre, hace las oraciones perfectas de humildad. Y estos sátrapas de hoy, de estos tiempos, búsquenlos, están en el Facebook por todos lados. Activo ángeles. Y son personajes importantes de la ciudad. Son personajes importantes de la ciudad. No dije del reino. Son personajes importantes de la ciudad. Eclesiásticos, religiosos. Activo ángeles para que guarden la... No, hermano. Dios te va a guardar. Pero si llevas una vida de acorde a la que Dios pide, en santidad, de arrepentimiento, no podemos establecer el reino y ordenar ni decretar. No somos reyes para decretar, es el rey el que decreta. No podemos pasar por alto la autoridad de Dios. No podemos ir más allá de lo que Dios dice. No podemos cambiar los estados que Dios ya ha propuesto y que Dios ya ha establecido. No podemos torcerle el brazo a Dios, porque hay algunos apóstoles, entre comillas, que le quieren torcer el brazo a Dios. Decreto que este virus se muere. Cancelo. Lo cancelo. ¿Quién sos vos para cancelar si no podés cancelar ni tu tarjeta de crédito? Qué orgullo, qué soberbia, qué altivez. Qué locura, qué falta de humildad, de entender de que somos, ¿qué? ¿Qué somos nosotros? Siervos inútiles. Siervos inútiles al servicio de Dios. No somos grandes siervos de Dios, no. Somos pequeños siervos de Dios, siervos de un gran Dios, pero pequeños. Dios es grande. El único grande es Dios. El único soberano es Dios. Sí, dice la hermana Susi, si damos nombre se nos va la noche, ¿es cierto? Sí, no alcanzaría el tiempo para dar nombres de los sátrapas. Es cierto. Pero usted ha sido avisado. No diga después que nadie le dijo, porque hay muchos que tuercen la Escritura para beneficio propio. Dice, ¿para qué? Para su propio beneficio las tuercen. Para sacar provecho le hacen decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Para vivir una vida lujosa, haciéndolo a usted sufrir y penar. De conseguir dinero, porque todo es dinero, hermano. El reino de los cielos no es dinero. Al reino de los cielos no se entra con dinero. Y he escuchado a esta falsa profeta decir, los voy a meter al reino con dólares. Manden dólares, decía, y yo lo haré entrar al reino. Tremenda blasfemia, apóstata total. Ella y su esposo. Y así hay una lista grandísima. Pero usted está avisado.
Es su palabra. No lo inventamos nosotros. No lo inventamos nosotros. No son ungidos, no. El único ungido es Jesucristo. Amén. El único ungido es Jesucristo. Dice, no hables del ungido. ¿Qué ungido? No hay ungidos. El único ungido es Cristo. Jesucristo. Nosotros somos siervos inútiles. Los pastores somos siervos inútiles y somos administradores de la gracia de Dios. Estamos al servicio, somos empleados. Empleados de Dios. Dios es el patrón, es el dueño. La iglesia es de Cristo. Las almas son de Cristo. Pastor, no te adueñes de lo que no es tuyo, porque el Señor te va a sacar así. Cuando llegue el tiempo, ¿con qué cara te vas a presentar ante el Señor? ¿Qué le vas a decir? ¿Yo no sabía? Claro que sabías. Y si no lo sabías, hoy lo sabes. Siervo, hoy lo sabes. Hermano, hoy saben de que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de todos estos que andan buscando llenarse el vientre a costa de las ovejas. Sí, hoy en día, dice Johnny, hasta postnet en los púlpitos hay. Les interesa más el dinero. El materialismo, la iglesia de la Odisea. Le interesa tu dinero. Claro, todo tu lo dinero. material. Le interesa tu dinero, que vos aportes y que no se les caiga el castillo de naipe, que no se les arruine el negocio, las cosas del reino. ¿Y sabe de dónde se agarran? Porque Jesús dijo, en los negocios de mi Padre ando. Y se agarran de ahí y piensan de que el reino de Dios es un negocio. No, no es un negocio. No es para llenarse los bolsillos y hacer tesoros en esta tierra. Los tesoros hay que hacerlos en el reino de los cielos. Amén. Hermanos, seamos apercibidos por la palabra de Dios. Abramos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. ¿Para qué? Para que lo que podamos ver y escuchar salga la verdad de nuestras bocas. Y no llevemos al error a otras personas. Abrámosle los ojos. En este tiempo de pandemia, muchos hermanos se han dado cuenta durante tanto tiempo en qué olla han estado comiendo. Porque en este tiempo nadie ha parecido decirle, ¿qué necesitas, hermano? Te podemos ayudar. Durante tanto tiempo aportaste a la iglesia. ¿En qué te podemos ayudar hoy en este tiempo difícil? ¿Dónde están? ¿Escondidos en sus suntuosas casas? ¿Cuidando sus cuentas bancarias? Dios mío. Queda todo acá. ¿A dónde fue el evangelio? Queda todo acá. Para el anticristo queda todo. Las casas, los yates, los aviones, los autos. Queda todo acá en la tierra, hermano. Es así. Nada te llevas, pastor. Nada te vas a llevar de este mundo, pastor. Arrepentite y volvete. Amén. Devolvele a Dios lo que es de Dios. Su iglesia y sus almas. No son tuyas. Amén. No son nuestras. Vamos a orar. Vamos a orar por las peticiones que nos han llegado, hermano. Hay necesidad, hay gente que está enferma. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta Señor, hora. te bendecimos, Gracias, Señor, Señor, por tu palabra, Señor, que sale de tu boca, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria. ¡Aleluya! Y la honra. Queremos orar por cada Gloria a tu petición. nombre, Te Señor. pedimos Bendice, por Padre, una bendice. criatura de 3 años, Señor, que tiene un Bendice, Señor, linfoma, bendice. Señor, y que está en tratamiento Ahora, de Dios, quimio. sana, La quimio va a durar 6 sana. meses. Una criatura se llama Mateo, Oh, Señor. En el nombre de santo. Jesús, Ahora, oramos Dios. por Mateo, Padre. Señor, soltamos la palabra de sanidad, Señor. Creemos que tú eres un Dios de milagro. Señor, en el nombre de Jesús, Oh, los sí, vamos a Señor. nombrar y luego oramos por todos. En el nombre de Jesús oramos también por Rodrigo de Ledesma, que sufrió un accidente en moto con un Ahora, traumatismo Dios. craneal. Oramos por Pon tu Victoria mano. Pinoni, por una Pon tu mano, metástasis pon tu mano, cerebral, pon tu mano. una chica joven. Ahora, Oramos sana, por Dios, Eduardo sana. Figueroa, por su familia, por trabajo, un hermano de allí de la ciudad de Madariaga. Madariaga. Lo Oramos bendecimos. por la hermana Graciela, que pidió por su vida y su ministerio, por un Aleluya, ministerio de sí, intercesión. Señor, ahora, Dios. Oramos por ella. Oramos por Estela también.
Sí, oramos por Señor. Jané, por sus pulmones, oramos por Ahora, Susana, Dios, en el nombre la de hermana Jesús. de la iglesia, por toda su familia. En el nombre de Jesús, Padre, creemos que tú eres un Oh, Dios sí, grande y Señor, poderoso. bendice. Ahora, Dios. Señor, Ahora, oramos, Dios. Ahora, Señor, Dios. sobre Ahora, todas Dios. estas Ahora, Dios. necesidades, Señor, lo que sea enfermedad, Señor, accidente, Padre, en el nombre de Ahora, Jesús. Dios. Tú eres poderoso, Señor, para En el intervenir con un nombre de milagro. Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, todo cáncer, todo linfoma, toda metástasis cerebral, Oh, se santo, seca ahora, santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, si es tu voluntad, Padre, haz un milagro poderoso en estas vidas, Señor. Comienza a restaurar, comienza a regenerar sí, esas Señor. células. Saca las células neoplásicas, Señor. Pon células nuevas, Señor, en esos organismos, en esos cuerpos, en esos órganos, En el nombre Padre. de Jesús. En ese cerebro que hay metástasis. Ahora tu mano En el poderosa nombre de esté, Jesús de Nazaret. Señor, interviniendo en un milagro. En ese joven que ha tenido un accidente de moto, Señor, y que está comprometido el cerebro. Santo, sí, Señor, Pon en el tu nombre mano, de pon tu Jesús, mano, Señor. pon tu mano. Ahora, Padre, Ahora, opera Dios. un milagro en ese cerebro, Señor. Ahora, Descomprime, Dios, Padre, ahora, Dios. descomprime. Señor, tú, Padre, Santo, tu mano ahora, Padre, en el poderosa nombre de esté Jesús. interviniendo Sea sobre tu la vida de mano, este joven, sea tu Padre. mano de En el poder, nombre sea tu mano de poder, poderoso Dios de mío, Jesús, ahora, Señor. Dios mío. Por ese bebé de 3 años, Señor, te pedimos. Ten Padre, que tú misericordia, ten intervengas misericordia. por ese linfoma, Padre, Oh, que lo está santo, quejando, sí, Señor. Señor. Opera un milagro en esta vida, Oh, Señor. Señor, por la Oramos amiga de por el Johnny, resto de Señor. los hermanos, por los pulmones de Janet, Señor, para que tú hagas una sanidad Sí, completa Señor. en la vida de mi hermana, Señor, esa TBC, Ahora, Señor. Señor. Se corte ahora En el nombre de nombre Jesús. poderoso de Jesús, Señor. Oramos Limpia por la sus restauración pulmones. de la familia, por todos estos hermanos que han pedido oración por su familia, por su salvación. Sí, Señor. Por la vida de sus hijos, Señor, Por la vida de que la mía tienen que Johnny, ser Señor, que sea salvos. tocada en el Señor, hospital, toca Señor, ahora, que Padre. está golpeada, Dios mío. Visita En el visita nombre a de cada Jesús. vida, Señor, a través de tu Espíritu Ahora, Santo en Dios. esta hora, Padre. Oramos En el por nombre cada de una de estas Jesús. necesidades, Sí, Señor. Señor. Los bendecimos, En Señor. el nombre de Soltamos Jesús. la palabra y declaramos, Señor, que Oh, por la llaga sí, de Señor. Jesucristo En el nombre ellos de están Jesús. recibiendo la sanidad en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, Oh, tú guiarás Señor. la mano de los Aleluya, médicos, le aleluya, darás aleluya. sabiduría para que puedan atenderlos, Señor, si están hospitalizados. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, soltamos la salvación Oh, sobre todos Rima ellos y la Kanda, Señor. restauración En el completa, nombre de Padre. Jesús. Trae fortaleza, Señor, a cada Ahora, familia. Dios. Seguimos orando por Isabel también, Ahora, Señor, Dios, para toca que su tú, vida, toca su Señor, vida, hagas toca un su milagro vida. en su vida también. Todo Oh, ten cáncer de misericordia, colon ten se seca misericordia, ahora, Padre, en Dios. el nombre de Jesús. Señor, fortalece la vida de Ten sus hijos, misericordia, sus nietos, Dios. su bisnieto, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, los hermanos que están pasando prueba, oramos por la economía de mis Ahora, hermanos, Dios. Señor. Todos los hermanos que están En el escuchando, nombre de Señor, Jesús. y que tienen dificultad para encontrar trabajo en estos tiempos, o Sí, que se han quedado Señor. sin trabajo, Abre las y el ventanas de los sustento se cielos. termina. Padre, en el nombre de Jesús, comienza a abrir Oh, puertas laborales aleluya, para ellos, santo, emprendimientos, Señor. Dale sabiduría para que tengan nuevos emprendimientos, para que puedan sustentar sus hogares, su familia, Sí, Señor. especialmente los que son jefes En el y nombre jefas de de hogar, Jesús. Señor. Ahora, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendice la economía de mis hermanos, Señor. Suple toda necesidad Ahora, de sus Dios. hogares. Tú eres el sustentador, tú eres el el proveedor nombre de de nuestras Jesús. vidas, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos, Ahora, Señor. Bendice Dios. todo problema familiar, Señor. Restaura, Oh, Padre. sí, Todo, Señor. Señor, Hazlo, amenaza Dios de mío. divorcio, Señor. Toda En el separación, nombre de Señor. Jesús, ahora, ahora. Señor, interviene, Padre. Oh, ahora, santo, Señor, que se santo. puedan restaurar, Señor, los matrimonios, Señor, las personas, Padre. Toda relación quebrada, Señor, con los hijos, Padre, ahora En el comienza nombre a de intervenir, Jesús. restaura, Padre, restaura esas relaciones nuevamente, Padre, en este tiempo de Sí, pandemia, Señor. Señor, donde no se Aleluya. están viendo, donde no pueden visitarse, Señor. Consuélalos, Padre, trae consuelo a Ahora, su Dios. vida, trae sanidad, Señor, en el Ahora, alma, Dios. Padre. Señor, trae paz, Señor, sobre los hogares, la paz de Dios, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Sí, Señor. Tráela sobre la vida de mis hermanos En que el están nombre de escuchando, Jesús. Padre. Bendecimos a la iglesia de Jesucristo en esta ciudad. Bendecimos a la iglesia de Oh, Jesucristo sí, Señor. alrededor del mundo, Aleluya. Señor. Bendice a todos nuestros hermanos que han escuchado este día, Señor, este maná, Señor, este alimento del cielo, En el este nombre pan de de vida, Jesús. Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, Padre, seguimos santo, orando santo, sí, por tu Señor. palabra. Ahora, Señor, te rogamos, Dios Sí, mío, que Señor. tu mano de poder y de favor Gracias. esté sobre cada uno de los hermanos, Señor, que han escuchado este mensaje, Sí, Señor, Señor. y que puedan, Señor, ser avisados, Señor. Así como tú le decías al apóstol Pedro que en los Gracias, últimos Jesús. tiempos,
Señor, habrá falsos maestros, falsos profetas que se meterán dentro de la congregación y aún torcerán las escrituras. Señor, los llevarán al error. Estos inicuos, inconstantes, Señor, que no entienden, Señor, lo que es tu palabra, Señor, y llevan al error aún aquellos hermanos que creían estar firmes, Señor. Oh, Señor, sabemos, Padre, que tu palabra dice que así viniese un ángel, Señor, con otra palabra, otro evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito. Padre, aún si viniese alguno con una carta que dice que la escribió Pablo, Pedro o Santiago, Señor, y es diferente a tu evangelio, sea anatema, Dios. No importa qué apóstol haya escrito, pero si está fuera de tu palabra, Señor, que no los lleve al error, Señor, que no sean arrastrados por filosofías de hombre, Señor, por empoderamiento de hombre. Dios mío, sabemos que en todo esto está metido Satanás. El diablo es el que trae, Señor, y los lleva al error, Dios mío, a confundir a la gente, Señor, porque en él no es tan evidente. Se mete con falsa doctrina, cambiando pequeñas palabras, pero que a la larga los lleva al error. Señor, están avisados. Hemos sido atalaya en este día para que no sean confundidos. Dios mío, para que no coman de la olla donde hay veneno, aunque haya apariencia de que es algo bueno, pero al final es venenoso. Señor, que tú puedas darle sabiduría al pueblo tuyo, Dios mío, en esta ciudad. Señor, porque si en algún momento tienen que salir de algún lado, que puedan salir. Señor, que puedan ir donde está tu palabra, donde está tu Espíritu Santo, donde no sean engañados, donde no sean trasquilados, donde no se aprovechen de ellos, que solamente los tengan, Señor, por lo que pueden aportar. Sino, Dios mío, ayúdalos, Señor, ayúdalos, Señor, que tú puedas, Señor, avivarlos, Señor, en la mente, Señor, que ellos puedan entender las Escrituras, que puedan ser guiados por tu Espíritu Santo. Abre sus ojos espirituales, abre sus oídos espirituales, Señor, para que no sean engañados por estos falsos maestros, por estos falsos pastores, por estos falsos maestros que encubiertamente se meten en las iglesias para engañar aún a aquellos que se creían que estaban firmes, pero fueron engañados. Señor, todo para sacar provecho. Señor, porque le muestran que el evangelio es un negocio y se puede vivir de él. Señor, sácalos, Dios mío, saca tu remanente. Saca tu remanente de esos lugares para que cuando el Señor venga a buscar la iglesia, ese remanente pueda ser salvado. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo y a tu iglesia. Te damos gracias por este tiempo de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. También te rogamos, Señor, si hay alguien, Señor, en esta noche, que busca, Dios mío, arrepentirse. Yo le voy a pedir a mi esposa, Señor, de que ella pueda llevar a los pies de Cristo a aquellos que quieren salvación, Dios mío. En el nombre de Jesús. Yo te invito a que repitas conmigo. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora reconozco que soy un pecador. En el nombre de Jesús. Y me quiero arrepentir de todo pecado y de toda falta que he cometido contra ti. Me doy cuenta que soy pecador. Por eso en esta hora te pido perdón. Señor. Recibo tu perdón, Señor, y te recibo en mi corazón como mi suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Yo renuncio a este mundo, renuncio al diablo, a todos sus demonios, renuncio a toda práctica que venía haciendo a lo largo de mi vida y me acerco a ti. Y renuncio a todo aquello que me separa de ti. En el nombre de Jesús, pido que tu Espíritu Santo comience a trabajar sobre mi corazón a partir de este momento. En el nombre de Jesús, lléname ahora. Lléname y séllame. En el nombre de Jesús. Llena la audiencia, Señor, oramos por estas personas, Señor.
Así Toca, sea toca la uno, audiencia, Señor, el valor tu de un Espíritu alma, Santo. Señor, que se está arrepintiendo, Ahora, Señor. sana, Y hay liberta, fiesta en el cielo, Señor, por restaura, cada pecador que se restaura, arrepiente, llena Padre. con tu Señor, presencia. tocamos la vida de cada uno de En nuestros el nombre de hermanos. Jesús. Señor, los bendecimos, Padre, en esta hora, desde este Espíritu lugar. Santo, Soltamos como bendícelos, iglesia, llénalos, Señor, la cobertura de Dios sobre su vida. santifícalos, restáuralos. Señor, cortamos toda En maldición, el nombre de Jesús. toda atadura, toda ligadura, En el todo nombre de aquello que los Jesús. tenía atados con vicios, con prácticas de las nombre de tinieblas, Jesús con de Nazaret. brujería, con hechicería. En Sí, el nombre Señor, de Jesús sean se libres cae ahora, ahora. Señor. Se cae Sean todo libres. trabajo que los En el ataba, nombre Padre. de Jesús. Los ligamos al cuerpo de Cristo Sí, a partir Señor, de este te damos momento, gracias, Señor. Dios. Los bendecimos y te pedimos, Señor, que tú santifiques En el nombre de la Jesús. vida de cada uno de ellos, Señor. Ahora, en Señor. el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y Señor. bendice el resto de nuestros hermanos en esta hora. Guárdalos y protégelos, Sí, Señor. Señor. Acompáñalos, que puedan tener una buena noche, Sí, un buen Señor. descanso, En el Señor. nombre de Jesús. Y, Señor, que podamos encontrarnos en el día de mañana, Señor. En el nombre Te de damos Jesús, gracias te en el damos nombre de gracias, Jesús. Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Y amén. Señor. Gloria a Dios. Amén, Señor. Dios los Gloria a bendiga Dios. grandemente. Y bueno, Gracias. nos estaremos viendo mañana, una vez más, con el Maná Diario, Amén. a partir de las 19 horas. Amén. Dios los bendiga y hasta mañana. Amén, Señor.